presente, permanente, y que sin duda cambió el mundo. O sea, cuando nosotros hablábamos de Darwin, que cambió el mundo, porque también, en cierta forma, probablemente son dos de las figuras que más radicalmente generaron una revolución en el sentido del pensamiento, que provocó muchos movimientos más allá incluso de lo que ellos mismos podrían haber imaginado. Pensemos solamente, parto diciendo que en el funeral de Marx había 5 personas. Estaba Friedrich Engels, estaba Wilhelm Liebknecht, que era un gran amigo de él y que va a ser parte de la, digamos, de los fundadores de lo que va a ser posteriormente el Kommunistische Partei Deutschland, el Partido Comunista Alemán, la llamada Spartakusbund inicialmente. Eh, y estaban sus 2 hijas, y estaba Paul Lafargue, que era también, en el fondo en ese entonces tenía una historia con una de las hijas de Marx, pero no había nadie más. Y el propio Engels va a decir que su obra va a ser recordada, pero lo dice como quien dice algo en un funeral sin tener certeza de que eso iba a ser así, pero sin duda su obra y más que su vida, su obra ha sido más que recordada, ha sido idealizada y ha sido considerada probablemente una profecía que hay que hacer sí o sí realidad. Y eso ha tenido enormes costos, más allá de lo que propio Marx podría haber imaginado. Recordado, por supuesto, en la Unión Soviética, o sea, parto con la filacteria porque muestra muchísimo la Alemania democrática, va a tener, sobre todo también pensando que es una figura alemana y que va a marcar una ideología que va a tener que ver con esta Alemania democrática, y que evidentemente va a ser uno de los tantos lugares que lo único democrático que van a tener es precisamente el nombre. Entonces aquí vemos cómo lo recuerdan una serie de, digamos, de filacteria sobre Marx y Engels. Pero también Yugoslavia y todos los países de la cortina de hierro, Polonia, vemos que también Vietnam, obviamente Cuba, ¿ya? También aquí ven en Rumania, y aquí vemos India, probablemente esto debe ser como Corea, y aquí vemos China, obviamente, y que evidentemente ha sido recordado en todas partes, pero también lo recuerda la Alemania federal, así que como una figura alemana emblemática, no con una sola, digamos, recuerdo, sino que con varios, y curiosamente también Canadá, ¿ya? O sea, y así podemos seguir, porque no busqué tanto más y probablemente nos vamos a encontrar de que son más allá de los países que van a tomar su ideología, los que lo van a recordar, porque sin duda cambió la historia. Tiene, por supuesto, Playmobil, aquí pueden ver que están Marx y Engels juntos, porque son simbióticos, ¿ya? Pero aquí aparece Marx y obviamente con el manifiesto comunista en la mano, y obviamente también tiene Lego, ¿ya? Esta figura histórica. Vemos que el propio Rico McPato está leyendo aquí Das Kapital, ¿ya? Una obra que indudablemente va a marcar la historia, y aquí lo vemos también cuando se hizo digamos, esta escultura ahora para recordarlo, y vemos que sigue siendo objeto de culto en el momento en que vino el Bicentenario, se hizo una serie de, digamos, de manifestación en su casa, se hizo una escultura que no cabía en ninguna parte y la pusieron afuera, y evidentemente el estreno de esta nueva escultura vemos que es objeto literalmente de culto. Lo vemos representado constantemente en muchos murales urbanos, como en el fondo alguien que está vigente y presente en forma permanente. Algunos considerarán que ha sido digamos, capitalista, y sin duda lo era, en el sentido de que para él el Dios profundo de toda su visión y de la construcción de sus propias ideas es de alguna manera la economía, él va a endiosar la economía, así que merece estar vestido viejo pascuero y con Coca-Cola, tal y cual. Es parte, digamos, de esa visión. Y aquí lo vemos representado de distintas formas, en forma permanente. Incluso en manifestaciones de hoy día ya aparece representado, o sea, vigente, presente, permanente desde su aparición hasta el día de hoy. Ahora, ¿quién es esta
esta figura? Bueno, hay que comprender también un poco, vamos a analizar un poco su tiempo, qué le va a tocar vivir, tanto en los cambios que van a producirse durante el siglo XIX, van a ser a finales, digamos, a comienzo del siglo XIX, 1818, y va a morir a finales del siglo XIX, 1883, en Londres. Van a ser en Treveris, en Alemania, en un momento de grandes cambios. Entendamos que el siglo XIX es un periodo de transformaciones de la aplicación de los, digamos, del motor primeramente a vapor, posteriormente eléctrico a combustión, a la industria, a los transportes, es la creación del mundo moderno, y a él le va a tocar básicamente vivir esos cambios y analizar esos cambios y enfrentarse de alguna manera a esos cambios. Ahora, él viene de una familia burguesa, de una situación relativamente acomodada. Esta va a ser la casa en Treveris donde nace Marx. Hoy día es un museo que obviamente está dedicado a él. Es importante tener en cuenta de que es una familia de ascendencia judía. Su padre, su abuelo paterno se llamaba Mayer Halevi Marx, ¿ya? Y había sido rabino de Treveris en el siglo XVIII, y por otro lado, por el lado de su madre, era un rabino holandés. Y su padre va a ser Herschel Mordecai, y que de hecho va a tener una educación laica. Se va a hacer posteriormente, su padre se va a hacer luterano, va a tomar un apellido alemán, ¿ya? Y además del nombre judío, por lo tanto va a ser Heinrich Herschel, ¿ya? Marx. Y esta es la ciudad de Treveris, una ciudad importante dentro de Alemania. Treveris es una ciudad romana, una fundación romana dentro de todavía la parte donde los romanos van a penetrar, en la Germania, de hecho es una de las ciudades que tiene las buenas, importantes ruinas romanas. Ahí vemos el puente romano en el fondo, una ciudad de tradición antigua y bastante, una ciudad intelectual, una ciudad que además su padre va a ser un alguien interesado principalmente en los movimientos de la Ilustración. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a ver que el padre va a estar interesado en las ideas, por una parte, de Immanuel Kant. Immanuel Kant había transformado definitivamente las teorías del conocimiento. Por otro lado, la Ilustración francesa, y específicamente la figura de Voltaire, que va a tener una influencia importante en el mundo germano. No se nos puede olvidar que el propio Voltaire va a vivir en la corte de Federico el Grande de Prusia, después va a vivir un tiempo en la corte de Catalina la Grande de Prusia, va a ser uno de los intelectuales de la Ilustración francesa, podríamos decir más cosmopolita, más integrado digamos, en todos los lugares. ¿Ya? Y de hecho, el padre y la familia, debido a estas ideas de la Ilustración, van a participar, digamos, en varias actividades relacionadas con movimientos que buscan cambio. ¿Ya? No solamente Voltaire, sino que también las influencias, y eso es importante comprender, que ya el padre, ya la familia abrazaban las ideas de Rousseau, porque hay que comprender que una de las bases fundamentales para comprender las ideas de Marx están precisamente en las ideas de Rousseau. O sea, cuando Rousseau plantea que el hombre en el estado de naturaleza es bueno, que es nómade, que es un bon sauvage, es un buen salvaje que vive libre, que corre, yo siempre me río y digo a Popelé, por las praderas, y que, es más, el propio Rousseau dice que de pronto ese hombre se sedentarizó y que comenzó a acumular, y que la propiedad es el origen de todos los males. Esa idea de que de algún modo la propiedad, la sedentarización provoca el mal, y el mal se interpreta como la desigualdad, es una idea que viene de Rousseau. Y por lo tanto hay que comprender que estas ideas políticas que estaban presentes en el ambiente y que ya su familia va a abrazar, van a empapar en cierta forma la mentalidad y la forma de visión de mundo del propio Marx. Es un tiempo convulso porque se va a provocar, estas ideas van a llevar a la Revolución Francesa, y posterior a la Revolución Francesa va a aparecer la figura de Napoleón, quien va a abrazar estas ideas, quien va a ser un hijo de la revolución y quien va a exportar al momento que invade, digamos, Europa, estas ideas por toda Europa. Y por lo tanto, estas ideas que buscan y que ensalzan este concepto de
igualdad, que es importante porque los lemas de la Revolución Francesa eran libertad, igualdad y fraternidad, de los que si uno analiza profundamente el proceso mismo, la libertad, bueno, solo para aquellos que pensaban como ellos, no para todos. Podríamos decir la fraternidad, lo mismo, es decir, uno de los movimientos más antifraternales que pueden existir. Y sí, la igualdad es lo que se busca, se establece esa igualdad ante la ley y que básicamente esa idea igualitaria va a ir cruzando el ambiente y que ya cuando lleguemos a Marx, la idea igualitaria de Marx no es solamente una igualdad ante la ley, no es solamente una igualdad en dignidad, no es solamente una igualdad en derecho, sino que es una igualdad material, porque él es y va a ser un materialista. Él va a considerar que la economía es lo más importante. A las invasiones napoleónicas en Alemania en particular, se van a gestar una serie de movimientos que van a reaccionar contra estas invasiones. Comienzo del siglo XIX y finales, bueno, desde finales del siglo XVIII, pero en realidad ya comienzo del siglo XIX en Alemania, se va a dar este movimiento que va a ser el romanticismo, y el romanticismo básicamente va a reaccionar contra muchas cosas, pero también va a albergar, particularmente en Alemania, en Italia y por ejemplo, en otros lugares como en Irlanda, movimientos nacionalistas. Básicamente, muchas veces las naciones, porque Alemania no existía, Alemania, es más, el propio Voltaire había dicho, Alemania no existe, y eso había ofendido a los alemanes, y el movimiento llamado Sturm und Drang, inicialmente, y específicamente el pastor luterano Herder, quien va a ser, además, una reforma a la concepción universitaria, un personaje intelectual importante. Herder se va a preguntar qué hace Alemania y básicamente va a acunar el concepto de este espíritu del pueblo, el Volksgeist. Y este movimiento que inicia con Sturm und Drang va a englobar un gran movimiento intelectual que se denomina generalmente romanticismo, que es uno de los movimientos más fundantes de la modernidad. Podríamos decir es equivalente. Cuando nosotros hablamos de la transformación y la creación de la modernidad debido a la revolución industrial, hay que entender que la modernidad se va a construir desde la revolución industrial y desde el movimiento romántico. El movimiento romántico va a sentar las bases de todos los cambios intelectuales que van a construir el siglo XX y el siglo XXI, porque el movimiento romántico va a poner por primera vez sobre la mesa o va a reemplazar digamos, la sociedad del ser por la sociedad del sentir. Va a poner el sentimiento como algo fundamental. Es más, esta rebelión de los sentimientos que generalmente se habla, más bien la gente lo comprende como un sentimentalismo, pero no es eso. No es simplemente el sentir y en el fondo poetas románticos que escriben de amor, no, para nada. El movimiento romántico, nosotros hoy día hablamos de romanticismo referido a eso, a regalarle rosas a alguien, una caja de chocolate, y en el fondo hacer básicamente gentil. No se refiere a eso, no se refiere a happy ever after, todo lo contrario, se refiere a un movimiento rupturista que busca los límites, que busca ir más allá y que básicamente cambia las definiciones filosóficas de comprender el mundo. Las cosas ya no son de forma objetiva, esto va de la mano con la visión kantiana. Kant rompe esa tradición de considerar que la verdad existe y se puede alcanzar. Y si la verdad puede que exista, pero no sabemos si existe, y desde ya no la podemos alcanzar, básicamente la verdad se diluye y por lo tanto la verdad pasa a ser en el fondo algo subjetivo, y que si además le agregamos el componente del sentimiento, entonces la verdad puede ser cualquier cosa. Eso es algo que es fundamental comprender. O sea, este movimiento romántico va a alimentar muchas cosas. Y específicamente para Alemania, va a alimentar el tratar de comprender qué es Alemania desde ese sentimiento, desde este espíritu, de este espíritu del pueblo, que ¿qué es? Bueno, ¿qué es el espíritu del pueblo? ¿Cómo encontramos el espíritu del pueblo? Y bueno, y van a buscar específicamente en el lenguaje, particularmente en el lenguaje, ese modo de pensar. Las teorías del lenguaje van a aparecer precisamente en este periodo. Pensemos en un Wilhelm von Humboldt, por ejemplo, que va a ser uno de los primeros
teóricos del lenguaje, pensemos en varios de los actores del movimiento romántico, específicamente los hermanos Grimm, que van a ser lingüistas y que van a publicar, aparte de los cuentos para la infancia y el hogar, van a publicar el famoso Wörterbuch. Entonces va a surgir este nacionalismo que va a ir construyendo un relato de lo que es Alemania. Esto es parte de este siglo XIX. Y van a surgir movimientos que van a combinar muchas cosas. Y dentro de esos movimientos va a surgir, por ejemplo, el movimiento de la joven Alemania. Todos estos movimientos románticos que van a definirse en nacionalismo van a tener estos movimientos jóvenes. La joven Alemania, la joven Italia, la joven Irlanda, que buscan autodefinición. Son movimientos revolucionarios jóvenes. Los jóvenes siempre tienen esa actitud temeraria que básicamente consideran que ellos vienen a arreglar el mundo, que todo lo que había antes estaba mal, porque son ellos los iluminados. Esa idea que hasta el día de hoy existe y que tiene la juventud, y que después se les va pasando, porque no hay joven que no sea revolucionario, como no hay adulto que deje de serlo, básicamente se va a dar con una potencia muy importante a comienzos del siglo XIX. Así que esta joven Alemania, das junge Deutschland, va a ser un movimiento que va a pedir muchas cosas juntas, en el fondo un movimiento que va a albergar muchas voluntades. Y aquí van a estar las figuras que van a rodear la vida de Marx, por ejemplo, Heinrich Heine, que va a estar en la vida de Marx en varias oportunidades, Karl Gutzkow, Heinrich Laube, Ludolf Winberg y Theodor Munt, entre algunos de los que menciono, y lo que querían es mayor participación, digamos, en la administración del Estado, participación también en asuntos constitucionales, emancipación del mundo judío, esa idea de la libertad en general, y terminar con todas las coacciones, esa idea de libertad. Y en los movimientos románticos, que se van a ir exportando en distintos lugares, vamos a ver que el movimiento romántico británico, por ejemplo, Percy Bysshe Shelley, que es de los llamados románticos de la oscuridad, ya se define abiertamente ateo. Él va a ser expulsado de la Universidad de Oxford por escribir las razones para el ateísmo, y él va a ser de los primeros en conectar la opresión política con la explotación económica. Y por lo tanto vamos a tener ciertos gérmenes que se van a gestar en este movimiento romántico de lo que vamos a ir llamando socialismo, y que va a ir redefiniendo este socialismo que se había manifestado desde las teorías de Rousseau en la Revolución Francesa, y que desde la Revolución Francesa en adelante va a ir soplando durante el siglo XIX, se va a ir redefiniendo para manifestarse en las revoluciones de 1830 y de 1848, que es precisamente el periodo en que vamos a tener a Marx apareciendo en la historia. Esta es la Puerta Negra de Treveris, una de las ruinas romanas fabulosas que hay en Europa, y que era parte de este mundo donde vivía Marx. ¿Ya? Ahora, él es el tercero de 9 hermanos, y que efectivamente, bueno, fue bautizado, como todo el resto de sus hermanos, dentro de la iglesia luterana. Su padre, en el fondo, había tomado esta decisión principalmente para integrarse a la sociedad alemana. Va a estudiar Marx en la Universidad de Bonn inicialmente, y aquí en esta universidad va a ser parte del club de la taberna también de Treveris, o sea, siempre fue algo propio de Marx, pertenecer no solamente a estos grupos de asociaciones, sino que encuentros de pensamiento en el que básicamente la bebida alcohólica va a ser parte importante de su vida, esa idea de un gran bebedor que va a ser algo que va a permanecer el resto de su vida. Él, de hecho, va a llegar a ser el copresidente de este club. Luego va a ir a la Universidad de Berlín, a esta universidad que hoy día se llama Humboldt, digamos, de la posguerra va a ser rebautizada como Universidad de Humboldt. En este tiempo era la Universidad de Berlín. ¿Ya? Y aquí vemos precisamente un dibujo que se hace en 1835 de este Marx joven, estudiante, y probablemente este dibujo es el más famoso de este Marx joven que lo llamaban el Moro. ¿Ya? Ahora, en la universidad va a empaparse de muchas de estas ideas que estaban en el ambiente, estas visiones, podríamos decir, más intelectuales y profundas dentro del romanticismo, y evidentemente va a conocer las ideas
de uno de los profesores que eran más importantes en este periodo, que va a ser precisamente Hegel. ¿Ya? Hay que comprender que Hegel es un personaje fundamental, porque en el momento en que Kant niega la posibilidad de alcanzar la verdad, o sea, la verdad puede que exista, pero no la podemos alcanzar, y por lo tanto el noumenon, la verdad de las cosas, la verdadera realidad, no está en el tiempo y en el espacio, no la podemos conocer porque nosotros estamos limitados, vivimos aquí y ahora, y por lo tanto no podemos conocer eso que está fuera de nuestro tiempo y nuestro espacio, nosotros solo podemos conocer el fenómeno, eso que se aparece a nosotros, y por lo tanto ese fenómeno es algo interpretable, como decía el propio Hume, entendamos que Kant va a considerar que Hume lo despierta de su sueño dogmático. Y Hume lo que va a plantear desde la ilustración escocesa, una ilustración que cree en el individuo, que cree en la libertad, que incluso hasta el conocimiento es individual y que la realidad es un caos que nosotros ordenamos en forma personal, cada uno de modo distinto, en la mente. Y esto va a provocar un terremoto de grado mayor en la filosofía, porque va a cortar con la filosofía como era conocida, o sea, Kant definitivamente es un rupturista en todos los sentidos, y esto va a implicar que la reacción digamos, la filosofía post-kantiana ya va a tener que reinventarse. Y en ese sentido, Hegel va a ser probablemente quien va a lograr reinventar de un modo más completo esta filosofía. Va a crear una filosofía que va a ser en el fondo el gran idealista, el idealismo es la respuesta digamos, a la filosofía kantiana, y dentro del idealismo alemán hay varios, digamos, precursores, pero el que se denomina idealista absoluto va a ser Hegel. Hegel construye un modo de poder explicar toda la realidad. Todo se explica en estas triadas, él construye estas triadas y él interpreta que la realidad es un algo, una supra, digamos, su absoluto, porque comprendamos que cuando Kant dice que no podemos conocer la verdad, nos está negando esa posibilidad que era tan importante para el pensamiento de Occidente. Occidente se basaba en la idea de que la verdad existe y que la verdad se puede alcanzar racionalmente. Y a eso le agrega a Occidente que la verdad existe y se llama Dios y se puede alcanzar. Y básicamente al negar la posibilidad de alcanzar la verdad, al negar la posibilidad de alcanzar a Dios, el hombre queda como perdido, queda como suspendido en el aire y el hombre necesita creer en algo certero. Y Kant, digamos, y Hegel va a construir un sistema completo que va a dar un sustento, incluso me atrevo a decir religioso, porque la palabra religión significa volver a unir, religare. Y básicamente la filosofía de Hegel va a volver a unir al hombre en una filosofía que va a tener el potencial de convertirse en una religión laica. Esa es la gran importancia de Hegel. Hegel va a crear este espíritu, que es toda la realidad, donde todo está, donde todos ustedes están adentro del espíritu. Las casas de ustedes, los muebles que tienen en sus casas están dentro del espíritu y el espíritu está siendo, no es, se está produciendo. La realidad va creciendo y eso es parte también de la mentalidad del siglo XIX. El siglo XIX es un siglo que de alguna manera cree en el progreso indefinido, está viviendo transformaciones evidentes, el mundo pareciera ser cada vez más, y en ese sentido estas triadas, que son básicamente la dialéctica que está en el interior de este espíritu, va creciendo. Él explica todo en esta tesis, antítesis, que forman síntesis nuevas, y con eso va uniendo, va ligando, como si fuera una gran cadena. Este espíritu es una cadena, una maraña, donde está todo incorporado. Y evidentemente que esto va a provocar que lo que hace Hegel, siendo un profesor muy emblemático, es generar escuelas. Él va a ser definitivamente maestro con muchos discípulos, y discípulos fanáticos. ¿Ya? Hegel se va a convertir en la figura más importante y sus seguidores se van a autodenominar los jóvenes hegelianos.
Y los jóvenes hegelianos básicamente no eran un partido político, sino que era más allá que un partido político, era definitivamente una nueva religión, una religión laica, que estaba arrodillada tal y cual a los pies de Hegel y de Kant. Todos estos jóvenes van a considerar que ellos están iluminados por la luz de Hegel y que básicamente ellos comprenden la realidad y que todo el mundo anterior no lo comprendían y por lo tanto ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa para de alguna manera tomar este camino y redefinir la realidad misma. Y por lo tanto, dentro de los jóvenes hegelianos van a aparecer rápidamente y vamos a ver que una de las grandes barreras digamos, de contención que tenía esta transformación, evidentemente era la religión misma, la religión establecida, no esta religión laica, y por lo tanto vamos a ver que dentro de los jóvenes hegelianos van a aparecer figuras como por ejemplo David Friedrich Strauss, que va a escribir esta obra que se llama Das Leben of Jesu, donde cuenta la vida de Jesús, desmitificando todo aquello que pueda ser sobrenatural, es decir, contando una vida de un Cristo humano. Y en el momento en que Cristo se convierte solamente en humano y le quita lo sobrenatural, de alguna forma se puede desmantelar todo aquello que construye una religión de corte sobrenatural. Y comprendamos que Marx llega a la universidad, se enfrenta con todas estas realidades y se da cuenta de que una cortina, tal y cual dice él, había caído. Mi santuario desgarrado y nuevos dioses debían ser instalados. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, si antes podríamos decir, él tenía una visión de mundo, ahora tiene una misión, que es algo diferente. Entonces, esto va a entrar, entendamos que cuando el pensamiento filosófico afecta a las personas, porque no todas las personas comprenden la realidad del mismo modo. El pensamiento filosófico es aquel pensamiento que genera metanarrativas para poder explicar toda la realidad. Y lo que hace Hegel es generar esta gran metanarrativa que permite explicar toda la realidad y que obliga a transformar toda la realidad. Y evidentemente que esto venía desde el momento en que Kant niega la posibilidad de que la razón puede conocer todo, puede conocer la verdad. La verdad está más allá del tiempo y el espacio y por lo tanto nosotros solo podemos conocer eso que se aparece, eso que se llama el fenómeno. La filosofía pasa a ser en el fondo una fenomenología y deja de ser de alguna manera esa aspiración real de poder encontrar la verdad de las cosas. Y la reacción a Kant básicamente va a ser dos corrientes. Por una parte, lo que estábamos mencionando, este idealismo, por otro lado, el positivismo. Y hay que comprender que dentro del idealismo hay distintas corrientes, porque por una parte va a estar Fichte, y yo les mencioné que habían algunos que van a concentrarse, básicamente lo que hace el idealismo es frente a la situación de que la verdad ya no se puede alcanzar, y entendamos que cuando hablamos de la verdad, el punto último de ese concepto de la verdad es Dios. Entonces, cuando Dios desaparece, y como bien dice Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Entonces, lo que hace cada uno de estos idealistas es tomar algo y convertirlo en su comilla Dios, endiosar algo nuevo y construir una filosofía en torno a ese eje en el cual toda su filosofía va a girar. Entonces, los idealistas alemanes generalmente se habla del idealismo alemán, se habla de Fichte, se habla de Schelling y se habla de Hegel, que lo pongo más grande porque efectivamente es considerado el idealista absoluto. Fichte endiosa el concepto del yo y básicamente estos tres personajes van a ser dialécticos, esta idea de choque de contrarios y superación. Es decir, esas triadas que yo les mencionaba. O sea, yo tengo primero en el fondo A, tengo a B, A choca con B y se genera algo nuevo, que ya no es ni A ni es B, sino que es algo nuevo y mayor porque crece, y ahora es AB. Y AB, que es nuevo, choca con C. Y ya no hay AB ni hay C, sino que el choque genera una superación y es ABC. Y esto no termina en la Z, esto puede ser numérico y por lo tanto el futuro siempre es más que el presente. Esto es ascendente, esta gente es decimonónica, esta gente cree en el progreso, definitivo, el progreso que es en ascenso. ¿Ya? Es más, ellos no ven la posibilidad de un retroceso, ¿ya? Que eso es algo propio del siglo
20, sobre todo con las dos guerras mundiales encima. Eso va a traer un pesimismo, pero ese pesimismo no existe en esta época. Entonces hay que comprender que Fichte endiosa el concepto del yo como el psicólogo, y que el yo se enfrenta dialécticamente al no yo, y esto hace que el choque hace que uno se autodefina, o sea, uno muchas veces se define no por lo que es, sino que por lo que no es. Y eso, el encuentro con los no yo, van afirmando mi propio ser. Por otro lado, Schelling es el esteta, es la belleza, va a ser lo que él va a endiosar. Y Hegel es el idealista absoluto, por lo tanto es este gran espíritu que es toda la realidad, son todas las cosas y no son, sino que están siendo. Incluso Hegel dentro del espíritu, aparte de meterlos a todos ustedes y todas las cosas que tienen en sus casas, y todo esto dentro del espíritu se está haciendo, incluso mete a Dios. Él habla de Gott in werden, es decir, Dios siendo. Y ahí viene una gran pregunta, porque Dios siendo es de alguna manera una disminución de lo que era el concepto de Dios, porque entendamos que el concepto del devenir implica movimiento, y el movimiento se produce cuando hay potencia que debe ser actualizada. Dios es el ser. Dios como concepto es inmóvil. ¿Y por qué es inmóvil? Porque está absolutamente en acto. Es el que es enteramente acto, no tiene potencia, no necesita moverse. Y por lo tanto, si ponemos a un Dios en el devenir, en movimiento, es plantear que Dios no es perfecto, porque si necesita moverse para completarse, es que no está completo. Entonces, básicamente, incluso ese concepto va a ser parte de este proceso de la disminución de Dios que va a avanzar durante el siglo XIX y que va a terminar con, digamos, con Dios fuera de la ecuación. Ya, ahora, dentro del idealismo vamos a encontrarnos con Marx. Marx y Engels básicamente van a ser parte de este idealismo y van a ser, sin duda, idealistas, sí, pero, o sea, se va a levantar sobre Hegel, pero va a ser materialista. Entonces es un idealismo distinto, es un idealista materialista, porque va a considerar que su Dios es la economía. Y por eso la igualdad que busca en el sentido, digamos, Marx, al tomar las distintas inspiraciones que lo van a construir en el tiempo, es una igualdad material. ¿Ya? Entonces, Das Kapital de alguna manera muestra esta visión que considera que la infraestructura, es decir, la clave de todo lo que construye el corazón, digamos, el absoluto, su Dios, tal y cual, es la economía. Y depende de cómo sea la economía, cómo son las llamadas superestructuras. O sea, si la economía es burguesa, eso quiere decir que la religión, el arte, la cultura y todo, la sociedad, la política, va a ser burguesa. Pero si yo cambio la economía, yo cambio la sociedad. Y básicamente esto es lo que se denomina el estructuralismo, o generalmente muchos hablan de la casa de dos pisos, y por lo tanto hay que cambiar la base para cambiar en el fondo lo que está, digamos, arriba. Este siglo XIX va a tener grandes cambios, va a tener cambios radicales, como por ejemplo también en el caso del positivismo, Augusto Comte va a endiosar precisamente a la ciencia, a la tecnología. Él va a considerar que él va a ser el primer sociólogo y él considera que en el fondo igual la sociedad evoluciona igual que el hombre. Tiene una infancia, tiene una adolescencia, tiene una madurez. En la infancia el hombre cree en Dios, es teológico. Por lo tanto, creer en Dios es cosa de niños, pero en la adolescencia de la sociedad el hombre es filosófico. Y por lo tanto la visión filosófica es de adolescente. Y es más, esta visión de etapas que se superan. Y por lo tanto en la madurez el hombre es científico. Y él lo que piensa es que se puede hacer promoción social. O sea, yo puedo tomar a la señora Juanita, ya que nos gusta tanto la señora Juanita, y sacarla de esa visión teológica y llevarla a la etapa científica, porque en el fondo la señora Juanita es tan ignorante que no sabe lo que realmente le conviene. Y eso es lo que le compete al Estado. El Estado debe hacer promoción social para poder lograr un orden y un progreso. Orden y progreso es parte de las visiones de este positivismo. Comprendemos que el siglo XIX va a tener grandes cambios adicionales que se van a ir mezclando. Por ejemplo, el propio Darwin, cuando escribe la teoría de las especies por selección natural, que la escribe para las ciencias naturales, desde su primo Francis Galton la va a incorporar a las ciencias sociales, y por lo tanto va a considerar
que se puede intentar mejorar la sociedad, porque si básicamente los más débiles van a morir por selección natural, bueno, podemos ayudar a la evolución. No hablan de matar, ¿ya? Pero hablan básicamente de conceptos nuevos, como buen morir, ¿ya? Y por lo tanto, todas las teorías que van a ser de eugenesia, de eutanasia, van a empezar a aparecer sobre la mesa. A eso se le van a agregar además todas las teorías racistas que van a combinarse con estos elementos de la selección natural y lo que se llama el darwinismo social. Básicamente va a plantear crear una sociedad más fuerte, y que para poder crear una sociedad fuerte, un árbol fuerte que crezca, hay que podar. Básicamente esa es la visión que va a tener el llamado darwinismo social. Y el siglo XIX va a avanzar poco a poco, y por eso Nietzsche también es un idealista, pero un idealista también es una escuela en sí misma, lo vamos a ver la próxima semana en detalle, pero en rigor lo que busca, o lo que plantea Nietzsche, es que el mundo ya vive sin Dios. O sea, cuando Nietzsche, en el aforisma 125 de la Gaia Ciencia, que lo vamos a ver en detalle la próxima semana, plantea la muerte de Dios, pregunta, ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? Porque si de la ecuación, de la visión de mundo, eliminamos a Dios, eliminamos, más que a Dios, eliminamos la objetividad del bien y el mal. Porque para que el bien y el mal sean objetivos, debe haber una vara con la que medirlo, y eso es Dios. Ese es el concepto de Dios. Si el bien y el mal pasan a ser subjetivos, el bien y el mal implica que yo soy la medida de las cosas, y por lo tanto, lo bueno y lo malo lo defino yo, y básicamente eso es lo que va a aparecer detrás de la filosofía de Nietzsche. Ahora, Nietzsche es un gran grito, también eso lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Por lo tanto, este siglo XIX, y pensemos en el ambiente universitario, específicamente en el mundo alemán, lo que tenemos por una parte es la razón kantiana y este espíritu hegeliano que se van a ir combinando y que de alguna manera van a ir generando esta lógica y que va a transformar el mundo. Entonces, por una parte, autores como Feuerbach, que va a escribir La esencia del cristianismo en 1841, va a tener una visión materialista de la historia y sin duda va a influir enormemente en Marx. Marx también es un materialista. Ya les hablé de Strauss, y que efectivamente Strauss, Das Leben of Jesus, es esencial. Estos jóvenes hegelianos son esenciales porque hay que comprender que es precisamente el secularismo el que va a pavimentar, no pavimentar, pavimentar el camino al socialismo. Y Marx va a estar trabajando en su tesis, y va a caer en las manos, súper importante, de Bruno Bauer. ¿Ya? Bruno Bauer era parte también de este mismo mundo, era parte del llamado Club de los Doctores, de hecho Bruno Bauer estaba trabajando con él, Marx estaba escribiendo su tesis, era su tutor, su tesis era la diferencia entre la filosofía y la naturaleza de Demócrito y Epicuro, y entendamos que esta figura, Bruno Bauer, era considerado el Robespierre de la teología. ¿Ya? Y por lo tanto él consideraba que el cristianismo alienaba de alguna manera, ¿ya? Y que de alguna manera era el obstáculo del progreso mismo, ¿ya? Eso era parte, y por lo tanto Bruno Bauer va a dedicar parte de su vida y de su filosofía a trabajar por el reconocimiento de que Dios no existe. Y es más, su misión era la destrucción de la ilusión llamada Dios. Y en estas manos va a caer este adolescente que era un intelectual aventajado y que evidentemente va a estar en este ambiente, y esto es tremendamente importante porque precisamente dime con quién estudiaste y te voy a decir claramente qué piensas. Eso es claro y distinto. Y precisamente, como dice después el propio C.S. Lewis, más adelante, no aquí, obviamente en el siglo XX, pero C.S. Lewis era un joven agnóstico, que es más, en un momento, un joven agnóstico que pierde un tren. Eso fue lo que le pasó. Y cuando perdió el tren, entró a la librería que había en la estación de tren. Y ahí estaba una B.H. Smith, que es lo que está presente en Inglaterra en todas partes, en las estaciones de tren. Y se compró un libro. Y leyó el libro esperando el tren siguiente. Y el propio C.S. Lewis va a decir, un joven agnóstico que quiere permanecer siéndolo, tiene que tener mucho cuidado con lo que lee. ¿Ya? Porque ese libro le va a remecer
precisamente sus ideas y va a cambiar. O sea, una cosa son los tutores que uno tiene y otra cosa son las cosas que uno lee, pero generalmente cuando uno tiene tutores que tienen un sesgo, todo lo que uno lee tiene relación con esa visión para poder nutrir y para poder fortalecer esas visiones. Y por lo tanto Marx va a caer en las manos de Bruno Bauer y esto va a implicar que va a tomar una visión anti-Dios, anti-religiosa, y obviamente que el momento que uno elimina la religión tiene que buscar por qué reemplazarla, porque el hombre necesita el absoluto, eso como concepto. De hecho, el propio Bruno Bauer va a entrar en problemas y finalmente le van a terminar prohibiendo enseñar, y el pobre Marx, en medio de su tesis, trabajando para su tesis, se va a quedar sin tutor, no va a poder culminar su tesis, y por lo tanto ese año que va a quedar ahí dando bote, se va a dedicar a escribir novelas, una cosa que uno no tiene mucho en la mente, pero va a escribir El Escorpión y Félix, esta novela que es una novela humorística, ¿ya? Va a escribir en el fondo una ficción de una conspiración, Oulanem, ¿ya? Y va a estar un poco viendo qué es lo que hace. Marx tenía una novia que era Jenny von Westphalen, ¿ya? Se había comprometido con ella, y de hecho se va a casar con ella en 1843, que era una familia de una nobleza menor, bastante, digamos, no estaban en sus momentos más importantes como familia, pero sí va a ser una familia que va a tener importancia también en la vida de Marx en este minuto y posteriormente también. Entonces, este joven Marx se quedó básicamente sin director de tesis y va a ser precisamente el barón Ludwig von Westphalen, o sea, digamos, de esta familia, la que va a plantear que tiene que continuar y que tiene que culminar su tesis, y que lo va a convencer de que se cambie definitivamente de universidad, o sea, que eso es lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, Marx va a ir caminando en este camino cada vez más hacia el ateísmo y va a combinar, en el fondo va a usar en su tesis esas ideas, en el fondo las ideas básicamente de Epicuro, y que había tomado un poco esa visión de la no existencia de Dios, y va a avanzar para poder completar digamos, esta obra. Y se va a cambiar a la Universidad de Jena, que era una universidad donde había enseñado Hegel, ya, también, y por lo tanto va a ser la Universidad de Jena la que finalmente le va a otorgar el doctorado. Inmediatamente, una vez ya doctorado, se va a dedicar a trabajar escribiendo en periódicos bastante radicales, ya, en la Rheinische Zeitung, que es la Gaceta Renana, que estaba dirigida precisamente por Moses Hess, ¿ya? Con quien va a trabajar en estos periódicos que eran bastante activistas y que evidentemente que van a entrar en problemas, principalmente por las formas de gobiernos que habían en esos minutos respecto, sobre todo, a la libertad de opinión, una libertad que no existía. ¿Ya? Una libertad que estaba totalmente mermada, existía, y es más, la labor de los estados era precisamente una de las grandes labores, era la censura. ¿Ya? Y vamos a ver cómo efectivamente Marx va a criticar al Estado, va a criticar incluso de alguna manera la capacidad del Estado de representar los intereses de las personas, con una pluma bastante, digamos, rápida, bien, digamos, pasional, va a tener en el fondo una potencia particular en su escrito. Y esto lo va a hacer chocar precisamente con los intereses de los gobiernos de turno. En Prusia específicamente va a estar Guillermo IV, pensemos que había bastantes gobiernos autócratas en este momento, una Rusia estaba gobernada por Nicolás I, y básicamente la censura era uno de los deberes fundamentales del gobierno. Los roles de los estados han cambiado en la historia. O sea, entendamos que hasta este periodo no había libertad de opinión y por lo tanto el Estado podía censurar, podía prohibir, podía expulsar a aquellos que tenían opiniones divergentes. Pero si uno piensa en el siglo XVIII, el Estado tenía que velar por incluso el código de vestimenta, que a uno le da risa, pero efectivamente el código de vestimenta era algo muy importante. No todas las personas podían vestirse del mismo modo, y aquellos que se vestían no según su rango eran multados, y eso era deber del Estado. Es más, si alguien del siglo XVIII llegara hoy día, no entendería la sociedad vigente. Se pararía en la plaza y diría, pero no entiendo. Y no entendería por qué. Porque las personas se visten todas iguales, y se ven y parecen todas iguales. Este sentido, en el fondo, de la igualdad se ha impuesto hasta en la vestimenta. En el siglo XVIII solo
algunos podían usar ciertas prendas que mostraban visiblemente las diferencias sociales imperantes. Entonces, hoy día nosotros pensamos que el Estado debe controlar la inflación, el desempleo, y eso es lo que le exigimos, pero esas cosas no eran parte de lo que los Estados hacían en este periodo. Por lo tanto, el controlar y el censurar era una de las cosas fundamentales. En este periodo, Marx va a escribir, a propósito de la cuestión judía, va a escribir en estos entonces, va a escribir también, va a comenzar con sus famosas críticas. ¿Ya? Marx va a ser alguien que va a criticar la obra de otros, eso es lo que se denomina generalmente crítica. La crítica va a ser un título que va a pasar a ser algo muy propio durante el siglo XIX, sobre todo pensando en que Kant, quien había cambiado todo, había escrito la crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, la crítica al juicio, y la palabra critique pasa a ser algo esencial. Entonces, en la crítica de la filosofía del Estado de Hegel, va a poner frases como, por ejemplo, aquí está, famosa frase, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, y el espíritu de un estado de cosas carente de espíritu. Es el opio del pueblo. Ahora, debido a su escrito, va a ser expulsado de Alemania y se va a ir a París. Así que va a llegar a un París, aquí está en el fondo París de este periodo, mediados del siglo, de la primera parte del siglo XIX, precisamente va a vivir en París entre 1846 y 1848, ¿ya? Así que este es el lugar donde va a vivir. Va a trabajar en este periodo también en periódicos radicales que se publicaban en París en alemán para el mundo germano, que eran conocidos como los Jahrbücher, ¿ya? Estos Deutsch-Französischen Jahrbücher, es decir, los libros anuales de alemanes franceses, básicamente. Y aquí va a publicar, es más, esta estampilla recuerda precisamente este trabajo desde el exterior para la intelectualidad alemana, porque está escrito en alemán. ¿Ya? Y se va a ir con su mujer, no va a tener un muy buen pasar en este tiempo, va a conocer a varias intelectualidades, varios estaban en París, Bakunin, quien había participado en las barricadas, digamos, y en las revueltas en Alemania, también estaba en este entonces en París. Después Bakunin va a volver a Dresden y va a estar junto con Wagner en las barricadas del año 48, un poco para que imaginamos que esto era movimiento dentro de Europa. Va a volver a encontrarse con Heinrich Heine, que era parte de este movimiento que yo les dije, Das Junge Deutschland, y aquí básicamente el propio Heine publicaba en el fondo satíricas contra las autoridades, en este caso contra Luis I de Baviera, ¿ya? Y que obviamente va a ser perseguido por la policía de Estado y también va a estar por eso mismo en París. Y aquí se van a encontrar, o sea, la censura, aquellos que eran censurados van a estar en París. Y por otra parte se va a encontrar y va a conocer definitivamente aquí a la figura que va a ser fundamental en su vida y en su obra, que va a ser Friedrich Engels. ¿Ya? Engels conocía a Marx desde antes, habían tenido profesores comunes, había sido Engels también parte de los jóvenes hegelianos, Engels era de una familia de industriales alemanes y que había entrado en temas radicales desde muy temprano, también desde la intelectualidad, había publicado también en periódicos usando un apodo, porque básicamente le encantaba ser revolucionario, pero no quería que su papá le cortara la mesada por ningún motivo. Y por lo tanto una familia pietista, luterana, tradicionalista en muchos sentidos, no quiere enemistarse con el padre. Sin embargo, el padre se da cuenta igual que está metido en estos movimientos radicales y lo terminan mandando a Manchester a hacerse cargo del capítulo industrial de la familia en Inglaterra, pensando que con guitarra en la mano, lo revolucionario se le iba a pasar. Y básicamente no se le va a pasar la parte intelectual, aunque va a vivir en Inglaterra una vida muy burguesa, hay que decirlo. Era un, como dice Tristan Hunt, un gentleman comunista. Pertenecía a varios clubes, le gustaba tomar el whisky más caro, en fin, pero va a ser un intelectual que va a abogar por este cambio. Va a conocer muy bien la realidad obrera, principalmente porque va a tomar una amante obrera, primero a una y luego a la hermana, y va a convivir con ella el resto, digamos, de la vida. Va a ser bastante particular en su vida personal. Pero aquí en París se van a encontrar
y se van a sentar a conversar aquí, en el Café Regence, en el Boulevard Raspail. Aquí está precisamente en este lugar era donde se juntaban las intelectualidades principalmente que abrazaban las ideas del socialismo. Y aquí van a conversar, van a tomar, podemos ver aquí los grupos de hombres jugando ajedrez, conversando, y efectivamente aquí se van a sentar a conversar, y el propio Engels, que admiraba los escritos de Marx, le va a contar sobre su publicación. Él había publicado en la década de 1844 un libro que se llama The Condition of the Working Class in England, y precisamente con la información que él había vivido de primera fuente a través de estas hermanas Burns, y había podido penetrar y conocer la realidad obrera. Una realidad obrera que era fruto de los cambios de la revolución industrial. Precisamente Inglaterra era la cuna de la revolución industrial, el lugar donde la idea de Watts de esta máquina de vapor se había aplicado a la industria, a los transportes. Esto había transformado el mundo desde la producción manual, donde efectivamente el mundo era muy igual, todos tenían muy poco, incluso los que tenían mucho, pero la aplicación del motor, primero a vapor, a la producción industrial, va a transformar el mundo. Inglaterra se va a transformar al punto que personajes como Thomas Arnold van a plantear que Inglaterra ha vivido 300 años en 30, y eso lo dice en 1832. Y el periodista, por ejemplo, Edward Burlington, va a plantear en nuestra época la transición es visible. Sin duda, el mundo se había transformado. Y efectivamente, las distancias se habían acortado. El ferrocarril, ya lo vimos en Turner, aquí se hace presente esta transformación que Turner muestra desde la pintura, este abrazo que Turner hace a incorporar los grandes cambios, que lo vimos también desde la figura de Brunel, la creación de los ferrocarriles, la figura de Stephenson y la creación de The Rocket, es decir, digamos, esta locomotora que va a hacer posible la creación de los ferrocarriles. Y evidentemente desde la figura que también vimos en este ciclo, de Ishmael Kingdom Brunel, que va a transformar la realidad construyendo y conectando el territorio británico a través de la creación de esta compañía que va a ser la Great Western, y que posteriormente otras compañías van a transformar y conectar. La gente va a empezar a viajar, la gente va a poder ocupar algo nuevo, una creación de la sociedad moderna que va a ser el tiempo libre, porque junto con esto van a comenzar las legislaciones, y las legislaciones van a permitir que haya y que surja una nueva clase, una clase media que viaja y que conoce. Aquí vemos precisamente que el ferrocarril va a transformar. Paddington también es parte de la construcción de Isambard Kingdom Brunel. Esta idea básicamente de la democratización desde el ferrocarril, los que viajan del punto A al punto B, unos en primera clase, otros en segunda clase, pero todos viajan al mismo lugar. Esta transformación, esta creación de la sociedad moderna que sin duda transformó la realidad, el modo de habitar, la revolución en los transportes, la creación, pensemos, incluso en el fondo el tube, todo lo que hablamos respecto a la construcción de los túneles, ya, de los túneles en el Támesis, la transformación de toda la realidad. Esto que se congrega en el famoso Crystal Palace. El Crystal Palace se inaugura en 1851, o sea, estamos precisamente en este periodo de transformación. ¿Ya? Este mundo que es optimista, esta sociedad, podríamos decir, de consumo, una sociedad de consumo que va a transformar toda la realidad, ¿ya? Como era entendido. Unos cambios que no van a ser abrazados por todos. Vimos precisamente que van a haber muchos, que incluso Matthew Arnold va a hablar de anarquía, de la cultura de la anarquía, ¿ya? Y esa idea de que se pierde la humanidad. El propio Ruskin va a decir que en el fondo nos tenemos que convertir, más vale que nos convertamos en ceniza antes de abrazar en el fondo esta destrucción. Entonces, este doble, digamos, este relato que va a ir surgiendo por una parte, que va a cambiar y transformar la realidad, y aquellos intelectuales que van a reaccionar precisamente contra estos cambios, contra esta industrialización, que sin duda va a transformar la realidad y la visión y el modo de habitar definitivo de Inglaterra y posteriormente también del mundo. Así que de aquí en Manchester, trabajaba precisamente Engels.
Pero además habían otros cambios que estaban en el ambiente que Engels también va a recoger y a los que va a querer reaccionar. Por una parte hay que entender que Malthus había escrito en 1798 el ensayo del principio de la población, y aquí había planteado que la población crecía geométricamente, mientras que los alimentos crecían aritméticamente. Eso quiere decir que la población crecía más rápido que los alimentos, lo que establecía esa idea de sobrepoblación, una idea de sobrepoblación que iba a llevar a que los seres humanos se murieran de hambre. Esto es una idea que se va a cruzar posteriormente también con esas ideas que estaban en el ambiente del darwinismo social, y se van a cruzar también con las ideas utilitaristas, que van a plantear, intentar hacer una ética estableciendo que lo bueno es aquello que es útil, aquello que produce placer, y no es en el fondo bueno aquello que produce dolor. Y básicamente desde Bentham hacia Stuart Mill combina varias corrientes, pero la idea utilitarista es que lo que se debe hacer y lo que es éticamente correcto es el mayor bien para la mayor cantidad, pero no es para todos. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a ver que estos cambios van a ser incluso que haya un cambio en la ley de pobres, y que efectivamente se haga y se vea debido a la revolución industrial, porque yo dije que el mundo antes era muy igual, y efectivamente era muy igual, eran todos pobres. Y como todos tenían poco, y básicamente habían algunos que tenían mucho, y los que tenían mucho tenían poco también, tenían poca ropa, tenían poco, porque la posibilidad de fabricación era muy limitada, pero el concepto de pata pelá era algo real. O sea, este cuadro se llama Wealthy and Poor, y lo que va a generar la transformación es que unos van a empezar a tener mucho, otros van a quedarse con lo poco que tenían, van a quedar abajo, podríamos decir, y va a surgir un nuevo tipo humano que va a ser estas clases medias que antes no existían. Pero básicamente se va a ver digamos, esta carencia de esos que quedaron atrás. ¿Ya? Y esos que quedaron atrás, que además van a tener migración del campo a la ciudad buscando trabajo, y este trabajo urbano, esta pobreza urbana, es muy distinta a la pobreza agraria. La pobreza agraria da de comer, el campo da de comer. La pobreza industrial no da de comer, y es una pobreza industrial que además va a estar de la mano de las transformaciones que hizo la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa va a terminar con los privilegios y va a terminar también con el sistema gremial. Y el sistema gremial amarraba capital y trabajo. Y cuando capital y trabajo estaban unidos, si yo quería ser zapatero, tenía que entrar como aprendiz de zapatero a un maestro zapatero. Ese maestro me enseñaba, y cuando yo aprendía, yo podía ser inscrita en el gremio y podía empezar a fabricar zapatos. Nadie que no fuera zapatero podía fabricar zapatos. Pero en el momento en que la Revolución Francesa termina con los privilegios, rompe también el sistema gremial. Y eso va a implicar que capital y trabajo van a quedar separados. Y cuando vienen estas transformaciones de la Revolución Industrial, se va a generar precisamente este nuevo tipo humano que Engels va a llamar en su libro, en The Condition of the Labor of England, va a llamar proletario. Aquellos que no tienen nada excepto su prole. Y no solamente Engels va a hablar de esto en su libro, sino que vamos a ver que precisamente artista, este es Luke Files, va a mostrar, estas son las colas de la gente que iba a las workhouses. ¿Qué eran las workhouses? Era esta nueva enmienda de ley de pobres que creaba un sistema estatal para los indigentes. Un sistema estatal que creía, y aquí el darwinismo social y las ideas, de que el pobre era pobre porque no se autoayudaba y porque era genéticamente incapaz. Y por lo tanto, la asistencia social implicaba ir en contra, podríamos decir, de la ley de selección natural, ¿ya? Porque si yo ayudo al pobre, más el propio, vamos a ver que Herbert Spencer era contrario a toda ayuda socialista, porque eso desvirtuaba la selección natural, porque impedía lo que la naturaleza debía hacer, que el pobre se muriera de hambre por su incapacidad, digamos, de adaptarse a los cambios del medio. Entonces, efectivamente aquí vemos cómo esta pobreza urbana se va a manifestar y cómo el arte lo va a mostrar, y cómo básicamente esta pobreza merecida, entendida bajo la lógica, podríamos decir, de la realpolitik victoriana y bajo la lógica del utilitarismo, y básicamente esta idea de que las personas deben autoayudarse, y si uno se autoayuda te va bien, y si tú no te autoayudas te va mal. Y si tú decides no autoayudarte, ¿por qué te tendría que ayudar
yo. Esa lógica que va a estar detrás, que básicamente va a ser acusado por el arte, por la literatura, y que va a quedar muy de manifiesto con las reformas, sobre todo la década de 1830, de las enmiendas de pobre, que van a crear este sistema de las workhouses, que eran literalmente prisiones para separar en el fondo a la familia, ponían a las mujeres en un lugar, a los hombres en otra, a los niños en otro, porque básicamente se quería separar digamos, a los niños de sus padres, porque se creía que esto era genético, y por lo tanto el ejemplo de los padres era algo que había que evitar. Estas instalaciones estatales que eran horrorosas y que tenían que ser tremendas, porque la idea era que el pobre era flojo, y si esto era muy cómodo, los pobres se iban a querer quedar. Y la idea era poder incentivar que los pobres buscaran salir precisamente de aquí. Esto es lo que acusa Dickens en Oliver Twist. Y eso es precisamente parte de este relato que va, y esta observación que van a aparecer, obviamente, también en las obras de, digamos, de Engels. Y Engels le va a contar, piénsenlo en el Café Reyans, conversando con Engels y Marx, le va a contar sobre estas realidades, sobre esta realidad básicamente urbana de la ciudad de Manchester, de las distintas ciudades de Inglaterra, esta situación que básicamente va a plantear que es la necesidad de un cambio. ¿Ya? Le va a hablar, en el fondo, del trabajo infantil, de las condiciones de la clase obrera, del hacinamiento, de las enfermedades en un mundo sin antibióticos. Así que, evidentemente, la llamada cuestión social era, sin duda, una realidad. Y Marx va a estar atento, era precisamente la parte factual, la parte práctica que a él le faltaba. Él había vivido en un mundo teórico, él había estado en las universidades, había construido su relato y le faltaba precisamente este lado B que ahora, básicamente, Engels le otorgaba. Evidentemente que seguía vinculado en sus escritos, digamos, contra el gobierno principalmente de Alemania, seguía escribiendo para Alemania, seguía revolviendo básicamente el gallinero, y esto va a implicar en varias ocasiones que sea buscado por la policía. Y aquí, desde cuando conoce a Engels, no se va a separar más de él. ¿Ya? De hecho, su propia mujer va a estar, Jenny va a estar muy complicada porque en varios días incluso no llegó, llegaba hasta tarde, llegaba bastante subido de copa, ¿ya? Después de conversar y querer juntos en ese café arreglar el mundo. Esta película, una película alemana, súper recomendable, salió para el Bicentenario, se llama Der Junge Karl Marx. Es una película alemana, sin embargo el protagonista es fabuloso, pasa del alemán, después al francés perfecto, al inglés perfecto, realmente es buenísima. Así que imagínense aquí este joven Marx con este joven Engels, dos revolucionarios burgueses básicamente, que habían vivido, es más, Engels tenía una situación económica aún mejor que Marx, era un empresario que vivía muy burguesmente, pero teorizaba en el fondo en esta idea. Y por lo tanto aquí se van a convertir en inseparables. Marx va a seguir escribiendo, va a criticar al propio Bruno Bauer. Bruno Bauer, recordemos que había sido su tutor, ese tutor que él perdió porque fue expulsado de la universidad, ¿ya? Y va a escribir en el fondo una crítica a Bruno Bauer, y luego va también a publicar esta Sagrada Familia, que después va a aparecer más adelante, pero no lo publica aquí, la va a escribir, ya va a aparecer después como Marx y Friedrich Engels, porque Engels va a completar gran parte de la obra de Marx. ¿Ya? Más va a escribir sus manuscritos económicos del año 1844, donde aparecen ya ciertos conceptos el concepto digamos, de la alienación, digamos, de esto, del trabajo alienado, ¿ya? Aquel, en el fondo, que pierde por la mecanización digamos, la humanidad propiamente tal. Va a escribir también tesis sobre Feuerbach, se está estudiando a otros intelectuales y criticando, y aquí va a plantear que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata, dice Marx, esto es súper importante, es de transformarlo. Y lo que él va a plantear es tomar la idea de la acción como algo importante. ¿Ya? El mundo no se cambia por las ideas, sino por la acción física, material y práctica. ¿Ya? Y va a seguir publicando en periódicos radicales, va a publicar en el Vorwärts, ¿ya? Que también básicamente era para Alemania, o sea, seguía publicando en idioma alemán. Va a pertenecer, de hecho van a entrar a la Liga de los Comunistas,
que se estaba recién formando, y aquí va a participar Marx y Engels, los dos van a entrar en esta asociación. Y por lo tanto van a poner esta acción, va a hacer que el gobierno francés ponga los ojos sobre ello, y efectivamente el ministro François Guizot finalmente los va a terminar expulsando después de que cierran el Forward, ¿ya? Y por lo tanto Marx y Engels se van a ir juntos y se van a ir a Bélgica, ¿ya? Entonces aquí precisamente el año 47-48, aquí van a vivir en Bélgica. Así que este es el periodo que van a estar en Bruselas, van a seguir estructurándose esta nueva asociación que se ha ido formando, ellos van a participar, digamos, de esta asociación. Aquí va a seguir trabajando con Moses Hess, que venía trabajando con él desde, digamos, desde Francia, va a trabajar con Joseph Weidemeyer, ya también, va a conocer también a Karl Heinzen, que también había avanzado en la parte del mundo socialista y la incorporación de la mujer, tomar estos movimientos feministas que ya estaban sobre la mesa y vincularlos a estas ideas, en el fondo, socialistas. Va a ser una de las labores que va a hacer esta figura. Y por lo tanto, aquí van a estar un periodo y finalmente vamos a ver que van a terminar trasladándose, de hecho, a Londres, ¿ya? Porque van a tener, en el fondo, finalmente Engels convence a Marx de que para allá se tienen que ir. Va a escribir la ideología alemana, que no la va a publicar en este periodo, sino que se va a publicar tardíamente, de hecho en 1932, ya con los agregados que le va a hacer Engels. Va a escribir también La miseria de la filosofía, donde le había contestado a Proudhon, otra vez la crítica de los pensamientos, ¿ya? Y que efectivamente Proudhon había escrito un libro que se llamaba La filosofía de la miseria, y Marx va a contestar no llamándolo crítica, principalmente porque su mujer se reía de él, diciéndole que él escribía puras, en el fondo decía, mi marido tiene que escribir un libro y yo tengo el título, va a ser la crítica de la crítica de la crítica. Entonces, por eso no lo va a llamar así, sino que le va a dar vuelta el nombre de la filosofía de la miseria, él le va a poner la miseria a la filosofía, ¿ya? Pero está trabajando con Engels precisamente en un encargo que era hacer este manifiesto de este nuevo partido, en el fondo, que se estaba creando, que era el comunista, el Partido Comunista. Así van a terminar en 1848, precisamente en la Liga Comunista se va a publicar este manifiesto del Partido Comunista, que va a ser una inspiración donde van a trabajar los dos simbióticamente, sin descanso, con una pluma mágica, ¿ya? Van a crear este panfleto que sin duda es uno de los panfletos más influyentes, si no es el más influyente de la historia. Definitivamente, un panfleto que va a transformar el mundo, porque además está escrito de un modo romántico, con una pluma mágica. Digo que es mágica porque definitivamente inspira los corazones. Hay algo que es realmente lindo, porque lo que está ahí es lindo. Es el sueño de instalar el paraíso terrenal sobre este mundo. Es un gran sueño, un sueño humano, un sueño que es utópico, ¿ya? Y básicamente sí mueve los corazones, porque el ser humano vive en gran medida por la imaginación. La imaginación es lo que nos permite vivir incluso en las situaciones malas, porque siempre estamos proyectando el futuro y imaginando que las cosas van a estar mejor. Es la imaginación la que permite que nos curemos en muchas cosas. Al hombre le gusta soñar. Por eso jugamos a la lotería. Yo siempre digo que uno juega a la lotería o juega al quino o a lo que sea, y cada vez que juega, uno sabe que no se lo va a ganar. Pero aunque sabe que eso no lo va a ganar, sueña. Y ese sueño hace que uno se vuelva a comprar un boleto y que sea un juego que nos permita vivir y alimentar, digamos, lo que no es necesariamente real. Y eso es lo que hace el Manifiesto Comunista. Y además alimenta y estructura con una lógica muchas explicaciones que básicamente tienen un principio errado, pero que va construyendo una lógica que se sigue de un modo muy fácil. Está bien escrito, está inspirado desde la idea romántica, y es por eso que ha tenido tanta influencia. Ese año, 1848, es precisamente un año
convulso, un año que va a haber nuevamente revoluciones en Francia que van a terminar votando al rey burgués que se había puesto en la revolución de 1830, a Luis Felipe de Orleans, y se va a establecer una nueva república. Van a haber revoluciones en Alemania, aquí en las barricadas de Dresden va a estar Bakunin, va a estar Richard Wagner, aquí se van a combinar los movimientos nacionalistas, las revoluciones van a surgir el año 48 en todas partes de Europa. Pensemos que las revoluciones incluso de Francia, va a estar en Francia el propio Francisco Bilbao. Ese Francisco Bilbao que después va a venir para acá, va a crear la sociedad de la igualdad, bueno, él va a estar revolviendo la perdiz aquí. Él consideraba que Lamennais, que era parte de este modernismo dentro de la iglesia, era como un padre para él. Y precisamente aquí Marx está escribiendo más que nunca, nuevamente en la Gaceta Renana, va a ir a Alemania creyendo que esta revolución que ellos auguraban en el manifiesto comunista, que era algo natural, que iba a venir solo, que era una fase que iba a venir después de este capitalismo, era en el fondo la superación del capitalismo en su naturaleza misma, debido a que el propio Marx admira el capitalismo profundamente, admira su capacidad transformadora, pero plantea que el capitalismo tiene un problema intrínseco, y ese problema intrínseco es que hace cada vez más rico a los ricos y hace cada vez más pobres a los pobres. Básicamente lo que plantea Marx es que hay pobres porque hay ricos, ese es el gran problema, eso no es la razón de uno y del otro, pero lo que él plantea es que esta ley de la plusvalía que hace cada vez más rico al rico, porque él considera que lo que genera valor es el trabajo, ¿ya? Y el trabajo lo hace el trabajador y por lo tanto él no considera que aportar capital en el fondo sea un trabajo. Y él considera que básicamente digamos, el llamado lucro, la idea, el lucro es algo inmensamente justo, es ganar dinero por lo que uno hace, ¿ya? Y por lo que uno hace bien, porque solamente uno gana dinero cuando uno hace algo bien, no cuando hace algo mal. Cuando hace algo mal uno quiebra, uno no gana dinero. Y en muchos casos los industriales quiebran, los empresarios quiebran, muchos quiebran antes de lograr darle el palo al gato. Pero básicamente la interpretación de Marx es que este lucro, digamos, esto que gana la persona es lo que le quita a aquel que produce el bien. Y por eso él considera que le quita al trabajador, que el que produce la riqueza es el trabajador, porque el trabajo es. Y ahí hay que comprender que lo que va a tomar Marx lo va a tomar principalmente por una parte de Adam Smith, o sea, se va a basar en Adam Smith, va a admirar a Adam Smith profundamente, conocía la riqueza de las naciones perfectamente, pero de Adam Smith va a ser David Ricardo precisamente el que va a poner el foco en el trabajo. Así que Marx es más ricardiano que eso lo va a ir desarrollando posteriormente, no en el Manifiesto Comunista, sino que en el Capital, precisamente podríamos decir que smithiano propiamente tal. Ese año 1848 él va a Alemania pensando que venía la revolución. Alemania era una potencia que estaba, digamos, potencialmente podía llegar a superar a Inglaterra, no todavía, no en este periodo, pero sí en la segunda mitad del siglo XIX lo va a hacer. Y finalmente va a tener esta situación que van a tener que salir de Alemania. En Inglaterra también tuvo movimientos que querían reforma, el movimiento cartista amenazó con una revolución, puso una carta del pueblo, provocó una serie de manifestaciones, llamó a un gran meeting que parecía ser esta revolución que no fue, y no fue porque Inglaterra el año anterior pasó una ley que se llama 10-hour bill, las 10 horas de trabajo. Lo que pedían los cartistas era esto: 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación, 8 horas de descanso. Y por lo tanto se esfumó esa posibilidad. Así que bueno, aquí va a llegar a Inglaterra, invitado en el fondo por Engels, se va a participar también en la sociedad londinense de la instrucción de los obreros, y aquí eran alemanes, y va a llegar a esta ciudad que lo va a acoger, una ciudad que siempre ha tenido la posibilidad de mayor libertad de opinión, donde en otros lugares vimos que la censura todavía era algo vigente. La libertad de opinión va a ser algo que se va a luchar durante todo el siglo XIX y que se va a ganar.
un algo que hoy día está en jaque. Ya, hoy día toda la idea de la corrección política ha llevado a no aceptar la libertad de opinión nuevamente, y una nueva censura no establecida por el Estado, sino que establecida por esta nueva inquisición de los que se consideran superiormente moral, con una superioridad moral para poder imponer esa corrección política al resto, se está autoimponiendo. Aquí Marx va a escribir principalmente para periódicos extranjeros, para el New York Tribune, entre otros, y va a participar muchísimo, obviamente, trabajar directamente con Engels. Esta era la amante digamos, de Engels, Mary Burns, que es esta amante irlandesa. Entendamos que en Irlanda se produce la hambruna precisamente en la década del 40, muchos irlandeses obreros se van a ir a vivir a Inglaterra, y ella va a ser una, digamos, de estos muchos que se va a convertir en la amante de Engels. ¿Ya? Marx va a vivir una situación no muy cómoda, digamos, esta era la casa donde vivía Marx, con su mujer, con su familia. De hecho, va a descuidar bastante a su familia, uno de sus hijos se va a morir. Algunos culpan a Marx de no haber trabajado para que no tuviera una condición un poco más holgada, y que eso habría permitido que, pero la verdad es que en el siglo XIX la gente, y los niños particularmente, se morían como moscas, principalmente porque no había antibióticos. Por lo tanto, culpar a Marx de la muerte de su hijo, sí, sin duda estaba muy ocupado de otras cosas. Yo creo que Jenny tiene que haberlo pasado bastante mal. Además, en un momento van a tener una criada y Marx va a tener un hijo con esa criada, lo que va a ser bastante complicado para la pobre Jenny. ¿Ya? De hecho, le va a terminar contando eso al propio Engels, quien va a ayudar. Engels va a ser la vida para Marx. Engels no solamente va a mantener a Marx, Marx no va a trabajar ni un peso a nadie, Engels lo va a mantener. Engels consideraba que él tenía que sacrificarse como industrial y ser un industrial y no poder dedicarse a la causa completamente, porque necesitaba producir el dinero para poder mantenerse él, que vivía bastante holgadamente, y a Marx, y a la familia de Marx completa. Así que esta caricatura que muestra a los dos andando en una bicicleta doble es básicamente la verdad. ¿Ya? Lo llamaban, la familia de Marx, las niñitas, lo llamaban Uncle Angel. Y sí, pues Uncle Angel va a mantener a Marx toda la vida. Y Marx le escribe a Engels después de recibir las platas, y hay varias cartas de Marx que están, todas para que las puedan ustedes mismos revisar si quieren, y plantea, le dice, muchas gracias por el dinero que me mandaste, pero no me alcanzó. Necesito cambiar los vestidos de las niñitas. Y Engels le mandaba más plata. O sea, básicamente Marx vivía una vida bastante burguesa, sin trabajarle un peso a nadie, y supuestamente tenía que estar dedicado a publicar la obra que era más importante, que era este Capital. Sin embargo, entre medio abandonaba el Capital, que lo va a escribir toda la vida, pero básicamente escribía otras cosas. Va a escribir, por ejemplo, el 18 de Brumario, toda digamos, de Luis Bonaparte, y aquí va a plantear en el fondo esta acción, donde va a tomar básicamente conceptos del materialismo histórico, de la lucha de clases, del concepto de la dictadura del proletariado, ya que van a ir avanzando en estas obras. En un momento también va a participar de esta Asociación Internacional de los Trabajadores. Todo esto le quitaba el tiempo pagado por Engels de escribir, ¿ya? De hecho, va a estar involucrado también en luchar contra el anarquismo y contra las visiones de Mikhail Bakunin, aunque tenían cosas en común, habían puntos que no los tenían también en común. De hecho, en 1870, cuando se produce la guerra franco-prusiana, se va a declarar la constitución del segundo imperio alemán, se va a producir un evento que va a terminar tomándose el poder de la ciudad de París. Un gobierno comunista, va a ser Blanqui el que va a tomar el poder, y aquí básicamente las barricadas, los llamados comunards, van a intentar hacer la revolución en Francia. Pero esto no va a resultar, esto va a terminar diezmado, los llamados comunards van a terminar todos muertos, y finalmente París va a ser recuperado. Y Marx va a escribir también sobre la guerra civil en Francia, y el por qué no fue la revolución. Entendamos que Marx venía desde el año 48, desde que escribieron el Manifiesto Comunista, la idea de que la revolución iba a llegar sola. Y Marx va a ir persiguiendo estas revoluciones por toda Europa, pensando que llegó el momento. Y este momento en Francia parecía ser el momento, pero tampoco fue. Va a trabajar muchísimo en el Museo Británico, ahí se lo veía escribir todo el tiempo, porque encontraba que era más cómodo que trabajar en su casa, era bastante desordenado. Además, como les dije, tomaba bastante,
así que la pobre Jenny, que le va a tocar vivir, no le va a haber pasado nada de bien, para nada, ¿ya? Va a escribir incluso una crítica, en el fondo aquí, a Grundrisse, que después voy a explicarles de qué se trata, pero que no se publica, o sea, hay varias obras que él escribe y que no las publica, y mientras tanto tenía que trabajar en El Capital, y Engels lo iba revisando, y seguía escribiendo otras cosas. Va a escribir también esta contribución a la crítica económica, ¿ya? Donde básicamente toma las ideas de Adam Smith, de David Ricardo, y va avanzando en sus conceptos económicos. Marx se basa en Smith, se basa en David Ricardo, en las ideas económicas, pone la economía en el centro de su filosofía, pero también se basa en las ideas principalmente de el conde de Saint-Simon, que va a tomar a un Rousseau y lo va a radicalizar. Un Saint-Simon es muy cercano a Marx en muchas de las ideas. Y seguía aquí trabajando, va a desarrollar también la teoría de la plusvalía, donde va a hacer un análisis profundo económico de Adam Smith y de David Ricardo, y aquí va a tomar la idea del trabajo, esto que yo les decía, que es lo que produce en el fondo la riqueza, y que en el fondo este problema que tiene el capitalismo, que hace que los ricos sean cada vez más ricos, los pobres sean cada vez más pobres, y va a llegar un minuto en que los pobres ya no pueden consumir, y que por lo tanto el capitalismo va a colapsar. Él plantea que esto va a ser natural y que en el momento en que el capitalismo pase a la siguiente fase, esto es, entendamos que Marx y Engels cuando escriben, ellos pretenden que esto es un socialismo científico. Y al ser científico es una ley inexorable, así como la ley de gravitación universal. Si yo tomo este lápiz y se cae, o sea, lo lanzo, se cae. Es algo que se va a cumplir sí o sí. Y por lo tanto, este problema intrínseco que tiene el capitalismo, una vez que colapse, va a avanzar a la fase siguiente, y eso es inexorable. Y eso es una de las cosas fundamentales de comprender, porque eso está en la teoría, y eso es parte de las cosas que les complica hasta el día de hoy a aquellos que siguen la teoría, porque se supone que es inexorable, pero los ejemplos históricos han mostrado que sí se puede volver atrás. Y básicamente esos ejemplos históricos hacen que se conviertan en emblemáticos de necesaria, digamos, destrucción. Esos ejemplos no pueden existir. Entonces, finalmente en 1867, de hecho, va a publicar El Capital, y aquí, evidentemente, la teoría del valor, del trabajo, ya la plusvalía, el concepto de la explotación, la interpretación que está incluso ya en el manifiesto comunista de la historia, como la historia de la lucha de clase. Ahora, Marx va a publicar la primera parte del Capital y después va a trabajar en la segunda parte, que no lo va a terminar Engels después. Así que es súper importante entender que en gran parte de la obra de Marx, muchas de esas cosas que no publica, después las publica Engels, las complementa Engels, las termina Engels. Y por lo tanto, donde termina Marx y donde empieza Engels es algo complejo de poder de establecer. Ahora, va a heredar una plata, Jenny, se van a cambiar y van a vivir en un mejor barrio, y van a tener una condición bastante más holgada desde 1875 y hasta su muerte. De hecho, Marx, en el periodo final de su vida, va a invertir incluso en la bolsa, ya va a tener una vida bastante burguesa. Aquí vemos la familia, y está perfectamente la familia, ¿ya? Está la familia más el tío Engels, ¿ya? Que evidentemente estaba ahí. Ahí está él y Jenny, aquí un poco va a mostrarle, digamos, su familia, él y Jenny, ¿ya? Aquí también, en el fondo, parte de la familia, él aquí, en el fondo, en reuniones sociales, y las niñitas con sus vestidos importantes, porque no se olviden que Uncle Angel no me alcanzó para cambiar los vestidos de las niñitas. Así que aquí está Eleonor y Laura, van a ser las dos hijas de Marx, que como pueden ver se van a fotografiar en un periodo victoriano, donde la fotografía era algo que van a aparecer en varias oportunidades. Y evidentemente aquí las vemos fotografiadas de pelo suelto, muy propio de la corriente de moda de la época, inspirada, podríamos decir, hacia una idea casi pre-rafaelita. Y Marx ya trabajando con la foto de Engels atrás, como pueden ver aquí, y va a alcanzar a escribir incluso sus comentarios al programa de Gotha, que va a ser Wilhelm Liebknecht, que era este gran amigo y que era parte del partido, lo que va a ser el Partido Comunista Alemán, y va a criticar a Wilhelm Liebknecht y a August Bebel con la idea de, en el fondo, del socialismo de Estado, que era lo que van a empezar a plantear en el Partido Comunista
alemán. No solamente Wilhelm Leibniz, Auguste Bebel, sino que también Ferdinand Lassalle, ya que de alguna manera van a plantear una idea que va a mutar la idea original de Marx, ¿ya? Pero que posteriormente va a ser lo que va a primar. En 1881 va a morir su mujer y Marx, aunque no lo crean, va a publicar digamos, una serie de poemas para ella, ¿ya? Y esta va a ser la última foto que él se va a sacar en 1882. Él va a morir en 1883, se la va a entregar a sus hijas para que las tengan. Y en el funeral, como yo les dije, va a estar Engels, quien va a presidir y quien va a hacer unas palabras en el fondo, va a estar Wilhelm Leibniz, van a estar sus hijas, va a estar Paul Lafargue, ya que evidentemente era cercano a Laura, así que Laura Eleonor, Paul Lafargue, Wilhelm Leibniz y en el fondo Friedrich Engels van a estar presentes en este funeral. Esta es la tumba de Marx, y lo que dice la tumba que establece el propio Engels es: su nombre permanecerá en el tiempo, como también su trabajo, algo que no tenía muy claro. Y efectivamente eso va a ser así, porque Engels, a la muerte de Marx, va a completar la obra de Marx, va a generar círculos. Ya él se había trasladado a Londres desde antes y tenía la casa de Engels, va a ser el lugar donde se va a reunir toda la intelectualidad del mundo que sigue las ideas de Marx, y posteriormente a la muerte de Marx va a continuar con esa misma idea, y esto va a mostrar, de hecho esta tumba es la tumba original, pero va a comenzar a generar digamos, una idolatría profunda las ideas de Marx. El año 1954 se va a reemplazar esa tumba original por este monumento que va a ser Lawrence Proshow, así que esto es lo que se visita hoy día, digamos, en el cementerio en Londres, así que ahí está el momento en que está haciendo esta escultura, pero básicamente lo que vamos a tener es precisamente esta idea de aquel que veló por digamos, por aquellos que no tenían voz. Pero va a ser Engels el que va a completar esta teoría. Y es genial porque hoy día cuando se habla del marxismo y la gente critica al marxismo, lo que plantean es que Engels es el culpable, que Marx es literalmente un santo, y que todos los problemas que tiene la teoría misma son Engels. Es lo mismo que pasa respecto a la Revolución Rusa. Stalin es el malo y Lenin es bueno, y la verdad es que no, son muy similares y son simbióticos, uno no sabe cuánto se puede separar al uno del otro. Pero a la muerte de Marx, el socialismo él vive su vida en Inglaterra y por lo tanto, de hecho su hija va a estar vinculada al mundo socialista, y vamos a ver cómo la Liga Socialista va a ir creciendo, como líderes socialistas, como por ejemplo el propio William Morris, va a generar probablemente una estética que va a darle una visión, digamos, gráfica a este mundo que ya tenía un relato y digamos, construido desde Marx. Y por lo tanto el relato, digamos, humanista por una parte, con la estética que le va a dar el mundo del movimiento Art and Craft, y que evidentemente la figura de Walter Crane, mucho más que del propio William Morris, va a, digamos, soplar sobre el mundo. Su propia hija, Eleanor Marx, va a participar de estos movimientos con Henry Hyndman, entre otros, ya van a ser parte de este viento que sopla y que de alguna manera quiere terminar con la hipocresía religiosa, con el capitalismo y también con los partidos políticos, un poco mostrando que básicamente nunca fueron digamos, democráticos en sí. Entonces, Liga Socialista con estética van a surgir en todas partes. Finales del siglo XIX, precisamente la cuestión social se había aplacado bastante, porque las legislaciones sociales habían crecido, por lo tanto, había que construir un relato que fuera épico para mantener esa efervescencia, porque comprendamos que el periodo más álgido van a ser la década, digamos, de 1840, 1850, y ya desde el 70 en adelante las legislaciones obreras para Inglaterra comienzan a cambiar esa realidad. Pero evidentemente estos movimientos van a insistir en más prebendas sociales, en movimientos de reivindicación, y evidentemente todo esto se va a combinar también con los desasosiegos que van a aparecer con la Primera Guerra Mundial. Los movimientos feministas también van a tomar decisiones. Por una parte va a haber un movimiento que va a terminar, en el caso británico, el movimiento liderado por Emmeline Pankhurst va a terminar siendo ella una conservadora, pero su hija, Silvia, va a terminar siendo una socialista
comunista, básicamente, que también va a entrar en esta idea de la socialdemocracia, que se va a alimentar principalmente desde estas ideas de Marx, que se va a reestructurar desde Alemania, no solamente con La Salle, con Bebel, con Wilhelm Liebknecht, sino que la generación siguiente con, digamos, con Karl Liebknecht y con Rosa Luxemburgo. En esa generación segunda vamos a tener figuras como León Trotsky y como Lenin. Y básicamente lo que Rosa Luxemburgo y Lenin entienden es que Marx tiene razón, pero se equivoca en algo, porque la revolución no va a llegar sola. La revolución, es más, el propio Marx llama en sus obras a cambiar la realidad desde la acción. Y sí, eso es lo que hay que hacer, hay que tomar las armas y hay que provocar la revolución. Y ese es el concepto que va a tener el marxismo-leninismo. Y básicamente esta idea universal de obreros del mundo unidos, porque si termina el manifiesto comunista, va a ir prendiendo en un concepto mundial. Y el socialismo va a entrar en todas partes y básicamente de la segunda mitad y finales del siglo XIX y la muerte de Marx y en el fondo hasta los años 20 va a ser algo que va a tomar gran fuerza y que además va a usar el radicalismo, se va a combinar también con los anarquismos y el anarcocomunismo va a surgir como algo nuevo. 1917, Lenin va a hacer la revolución en Rusia. Y ahí vamos a ver que la figura de Marx se va a convertir evidentemente en emblema en Rusia, pero no solo en Rusia, sino que posteriormente Mao va a hacer la revolución en China. Y Marx, un alemán que vivía en Londres, que escribe una teoría básicamente para la cultura, podríamos decir, occidental, ahora va a ser tomado también en China. O sea, Rusia ya no es occidente, pero se occidentaliza. China. ¿Ya? Y aquí vemos cómo Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao se convierten en los nuevos dioses. Y evidentemente Marx va a ser un inmortal, sin lugar a dudas. Se va a convertir y va a ser elevado a la categoría de Dios, porque ya desde la concepción de los jóvenes hegelianos, el hegelianismo propiamente tal creaba una religión laica. Y el marxismo va a terminar de abrochar, va a terminar de construir ese relato y bajar ese relato de un mundo intelectual difícil a un mundo desde una intelectualidad más simple y pasional, que va a apelar a las pasiones humanas y construir este gran sueño humano de establecer el paraíso terrenal sobre la tierra. La intención, por supuesto, era buena, las consecuencias no van a ser tanto. Con este afán de convertir o traer el paraíso terrenal sobre la tierra, las aplicaciones del comunismo en la práctica, tanto en la Unión Soviética como en los distintos lugares, van a tener como consecuencia nada más y nada menos que más de 150 millones de muertos en menos de 100 años, según el libro negro del comunismo. Hoy día se piensa que las estadísticas son más y mayores que esa, pero todavía Marx sigue siendo considerado básicamente no solo un rupturista, lo es, cambió el mundo. Esta ideología está presente hasta hoy día y está presente en forma permanente y cada cierto tiempo vuelve a emerger. Y vemos que hoy día está con más fuerza nuevamente, la ideología ha vuelto a primar y Marx y todos sus, podríamos decir, seguidores están precisamente de fiesta. Porque precisamente hoy día es donde está más vigente que nunca, porque alimenta un problema humano profundo, porque básicamente esta idea de la lucha de clase como concepto de motor de la historia es una idea que alimenta una pasión humana que es la envidia. Y la envidia es una tristeza, es un tipo de tristeza, es una tristeza en el alma que provoca el bien ajeno. Hay pobres porque hay ricos. Esa idea de que hay pobres porque hay ricos, alimentado de la envidia, no llama a eliminar a los pobres, no a mejorar a los pobres, sino que a eliminar a los ricos para que básicamente sean todos un mundo, como dicen, más pobre pero más feliz. Esa idea está aún muy presente. Y precisamente las ideas son las que mueven al mundo. Era solo una teoría, pero son las ideas precisamente las que cambian la realidad. Y nosotros somos seres intelectuales, entendemos que nosotros sentimos, y por eso es tan fuerte esta teoría, el sentimiento está, en la razón racionaliza, esta teoría tiene sentimiento, tiene racionalización del sentimiento, y una vez que
se siente, se racionaliza, la voluntad se mueve. Y por lo tanto, eso explica gran parte de la historia posterior a Marx. Y neomarxistas hay muchos, tanto en lo teórico como en, digamos, lo práctico, que hoy día se ven por todas partes. Uno levanta, es más, uno lee un diario en cualquier día y uno se encuentra con que en los discursos de distintos políticos, incluso aquellos que no son cercanos al marxismo, las ideas de Marx están entre líneas. Eso es importante porque las personas muchas veces no estudian y simplemente se alimentan de lo que está en el ambiente y básicamente toman ideas que son de otros, pero todas las ideas que tenemos en nuestra cabeza son de otros. Y por eso es tan importante por lo menos saber de quiénes son, por lo menos entender las ideas para saber si realmente las abrazamos o no. ¿Ya? Entonces, de Marx yo recomiendo, bueno, este fue un libro que salió precisamente para el Bicentenario, súper bueno, uno de los mejores biografías que se ha creado, un libro cototo, difícil, salieron varias biografías para su, digamos, Bicentenario. Yo recomiendo estas dos, que creo que son las mejores que aparecieron. Este libro es extraordinario, que no es de Marx, sino es de Engels, pero es de Marx también. Tristan Hunt publicó este libro que está además en español, que se llama, en inglés se llama Marx General, la vida revolucionaria de Friedrich Engels, pero en castellano se llama El Gentleman Comunista, la vida revolucionaria de Friedrich Engels, en ese sentido es el mismo. Este libro es un libro que es más allá que la biografía de Engels, un libro de la historia del pensamiento del siglo XIX. Tristan Hunt realmente hizo una labor impresionante. Realmente a mí me fascinó ese libro, creo que está muy, muy bien tocado, muy bien trabajado. Lo recomiendo, no es un libro liviano, es un libro cototo, es un libro que implica pensar y pero permite explicar el desarrollo intelectual del siglo XIX para poder presentar a figuras como Marx y como él. Y hoy día han salido libros varios, ¿ya? Con la vuelta de Marx, ¿ya? Porque precisamente es lo que hoy día tenemos.